Deciros que voy a emplear el compartir pantalla, así es que va a salir un PowerPoint porque voy a ir desarrollando toda una estructura de nuevo. Entonces, para que podáis ver bien la estructura y los que queráis tomar nota podáis tomar nota, pues sabéis que sale las pantallas donde estamos nosotros, y yo mismo hablando. Podéis desplazarla con el ratón a donde no os moleste, quizá hacia el lado izquierdo de la pantalla, que es la parte que menos os molestará porque la estructura va a salir en la parte derecha de la pantalla. Simplemente decirlo para que lo sepáis, porque a veces nos confundimos un poco con estos ordenadores y estas nuevas tecnologías, y así podáis todos pues disfrutar bien de la imagen. Así es que comienzo compartiendo pantalla. Muy bien, pues como habíamos dicho, vamos a tocar el tercer tema en el que está dividido el libro de Isaías. Y podríamos tener un título general para esta parte que sería El remanente que espera al rey. Porque realmente en esta parte final lo que Isaías va a mostrarnos es la labor del conquistador ungido. Ya os he dicho que ese título lo sacamos justamente de la tipología que Isaías hace con Ciro. Ciro, que es ese rey que finalmente pagano, es llamado el Mesías también, el ungido, y con la labor que hace Ciro de terminar con Babilonia y liberar, dar los edictos para liberar al pueblo de Dios, pues realmente está haciendo la misma labor, o hizo la misma labor en la historia, que hará Cristo a nivel universal cuando vendrá en las nubes del cielo para liberar a su pueblo de la esclavitud babilónica que dominará el mundo entero. Por eso la obra del conquistador ungido es fundamental, pero ya hemos dicho que para que el conquistador ungido pueda terminar esa obra, pues es fundamental la labor del siervo que hemos visto esta mañana, es decir, toda la labor de Jesús en su ministerio terrenal y finalmente muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, sin lo cual no se podría perdonar el pecado, no habría reconciliación con Dios, no habría, por lo tanto, posibilidad de esta última fase del plan de salvación en el que Cristo vendrá como un conquistador a la tierra para recuperar no solo a su pueblo, sino un mundo entero que le pertenece y que Satanás le arrebató hace mucho tiempo. Podríamos titular también los capítulos finales del libro de Isaías las características de un pueblo que espera. Y estas características del pueblo que espera son muy interesantes. Para ello tendríamos que hacer un análisis detallado y necesitaríamos mucho más tiempo. No sé cómo poner esto. Pero yo os invito a que vosotros mismos hagáis el estudio. La estructura que os voy a mostrar ahora es de nuevo la estructura de esta tercera parte del libro de Isaías y va desde el capítulo 56 al 66. Pero no os podéis imaginar las cientos de estructuras que hay dentro de esos capítulos. Microestructuras que cogen grupos de versículos y que van creando microtemáticas dentro de cada uno de los grupos de versículos. Y todas se trabajan o suelen aparecer en forma o de paralelismos o de quiasmos, que son paralelismos concéntricos. Así es que la estructura dada a este libro, pero no solo a este libro, a todos los libros de la Biblia, es imposible de crear para un ser humano, a menos que este ser humano haya sido directamente inspirado por Dios. Por eso las estructuras son muy importantes, no solo para no perdernos en el estudio correcto, sino porque las estructuras nos marcan exactamente lo que el profeta quiere que nosotros entendamos y no entendamos otra cosa que a nosotros nos parezca. Así es que las estructuras, de alguna manera, es como si fuera la estructura de hormigón de un edificio que impide que nosotros construyamos habitaciones fuera de la estructura de hormigón.
porque a veces somos grandes especialistas en elucubrar hasta el punto de construir ideas y conclusiones teológicas que nada tienen que ver con lo que Dios está diciendo o con lo que el profeta intenta explicarnos. Cuando se leen con atención estos capítulos finales de los escritos de Isaías, descubrimos que este pueblo que espera es un pueblo universal. Esto es algo que constantemente está recalcado en esta última parte. Es decir, es un pueblo que viene de todos los confines de la tierra, de todas las naciones de la tierra, de todas las religiones y de todas las creencias. Hay un texto precioso que leeremos después, que veréis, que dice, y yo me mostré a los que no me buscaban. Y finalmente encuentran a Dios aquellos que no le están buscando, pero lo encuentran y Dios dice, aquí estoy, ¿no? Así es que realmente Dios busca salvar a toda la humanidad y va a hacer lo indecible por salvar a toda la humanidad, a pesar de las barreras que nosotros le ponemos ideológicas, teológicas y a veces simplemente culturales, ¿no? Tristemente el ser humano siempre se mueve en esas castas y en esos guetos, vamos a decirlo así, nos gusta estar en guetos y no queremos que nadie externo al gueto pues entre a romper nuestra tranquilidad. Y tristemente el pueblo de Israel cayó en esto, pero tristemente el cristianismo ha vuelto a caer en esto, y digo todo el cristianismo, pero especialmente la Iglesia Adventista, que debería no caer en eso de ninguna manera, ha caído en esto de una manera terrible. Así es que hasta que no rompamos ese gueto, hasta que no dejemos de encerrarnos en nosotros mismos y llenos del Espíritu Santo salgamos a predicar el Evangelio a los 4 puntos cardinales, pues realmente será difícil que podamos cumplir lo que Dios espera de nosotros, que es la predicación, ¿verdad?, a ese pueblo universal que Dios quiere tener al final de los tiempos en su segunda venida. Este pueblo universal, es un pueblo que Dios tiene en todas las naciones, en todas las religiones y en todas las culturas. Y esto, el Espíritu de Profecía tiene citas interesantísimas sobre ello. Por lo tanto, puede haber ahora mismo muchísimas personas, posiblemente millones de personas, que no pertenezcan a ninguna religión o pertenecen a otras religiones y un día estarán salvos en el cielo con nosotros, porque son personas que, más que por la religión o las ideas que les hayan podido inculcar, ellos se rigen por una conciencia que está dirigida por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios los tiene escritos en su libro y un día veremos a esas personas, especialmente cuando la lluvia tardía se produzca y finalmente la gran obra que tiene que terminarse se realice. Es muy interesante en esta última estructura que vais a ver hasta qué punto es relevante el sábado. El sábado está omnipresente en toda la estructura final. Es un pueblo fiel al sábado, siendo uno de los mandamientos, vamos a decir, vitales que señalan la fidelidad absoluta a Dios como creador, porque estos son los dos aspectos de la ley de Dios. En Éxodo Dios aparece como el creador y luego tenemos en Levítico que aparece la segunda mención de la ley, en Deuteronomio, y ahí aparece como redentor. ¿De acuerdo? Así es que las dos fases de la ley las tenemos en el sábado, las dos fases importantes sobre Dios, creador y redentor. Por lo tanto, el que es fiel al sábado es fiel a Dios como su creador y como su redentor. Por lo tanto, ahí entra también toda la idea de la justificación por la fe y una vida de santificación buscando realmente hacer la voluntad de Dios. El sábado sería, de alguna manera, el broche, el sello de calidad, aunque realmente el sello en la Biblia es el Espíritu Santo. El sábado sería la parte visible de ese sello, especialmente cuando ese día sea absolutamente atacado en esa fase final en el que
tendrá que aparecer el conquistador ungido. Vamos a comenzar con la estructura y fijaros que desde el principio, en ese capítulo 56, el versículo 1 al 8, ya me está señalando que el pueblo universal guarda el sábado del Señor. Es decir, finalmente, ese pueblo que será reunido de todas las naciones por el Espíritu Santo, sabéis que la gran confrontación final será entre el sábado y el domingo, y el mundo se dividirá en dos grandes facciones, los fieles al sábado y los fieles al domingo, que se representan dos comprensiones completamente opuestas del proyecto de salvación, uno dirigido por Dios y el otro, por supuesto, dirigido por el enemigo. Así es que el pueblo universal, ese que quiere reunir el conquistador ungido, guarda el sábado del Señor. Y esto está perfectamente recalcado ahí en esos primeros versículos de nuestra estructura concéntrica. Cuando se leen estos versículos, se ve que se manifiesta de forma recalcada, ¿verdad?, la obediencia a Dios a través de la obediencia al sábado. Y esas personas son llamadas a vivir en justicia hasta que se revele la justicia del Señor. Así es que son personas íntegras que buscan hacer completamente la voluntad de Dios hasta que finalmente aparezca en su segunda venida el conquistador ungido. En segundo lugar, tenemos dos grupos en tensión. Fijaros qué interesante, porque es que yo, analizando estas estructuras, me quedaba fascinado hasta qué punto Isaías es capaz de hacer una radiografía de su tiempo, pero esa radiografía es una tipología perfecta de nuestro tiempo. Porque resulta que entre ese pueblo universal que guarda el sábado, que camina hacia la redención final, tenemos dos grupos en tensión, con oposición, también tenemos paz, pero también tenemos ausencia de paz. Es decir, todo eso lo tenemos dentro del mismo grupo, porque en este grupo, entre ellos, hay fracaso. Esto lo podemos ver muy claramente en el capítulo 56, del versículo 10 al 11, vemos ese fracaso de ese pueblo. También vemos una decadencia religiosa. En el 57, capítulo 57, por ejemplo, versículo 3 y subsiguientes, tenemos una decadencia religiosa, algo que estamos viviendo nosotros también. Así es que no solo tenemos fracaso en cumplir las metas que nos hemos propuesto, no solo estamos fracasando en alcanzar con el Evangelio a los confines de la tierra, supongo que en el tiempo en el que Dios preveía que esto se hiciera, sino que además hay una decadencia religiosa, así como también tenemos lo opuesto, tenemos gente que vive la justicia de Cristo, gente que está realmente consagrada, gente, como dice el 57.1, gente que vive en contrición y humildad ante el Señor, como dice el 57.15, ¿verdad? Dentro de este pueblo que guarda el sábado, entonces tenemos dos grupos que mantienen una tensión y animosidad entre ellos. Así que ya se está mostrando que hay conflictos dentro del pueblo de Dios hasta el punto que los justos, porque ese conflicto no solo está dentro del pueblo, sino desde fuera hacia adentro, porque tened en cuenta que Isaías presenta a su sociedad en general. Es verdad que esa sociedad estaba compuesta mayoritariamente por judíos, ¿verdad? Pero dentro del pueblo judío pues había de todo, porque aquello era un país entero, es como España, ¿no? Entonces tenía sus gobiernos, tenía sus ejércitos, tenía sus policías, tenía comerciantes, tenía de todo, absolutamente, ¿no? Entonces, dentro de esta sociedad, pues está, dentro del ámbito religioso, hay división tremenda, pero es que dentro del ámbito social y dentro del ámbito político también hay división y también hay un ataque directo hacia aquellos que intentan mantenerse fieles a Dios y a sus principios, tanto de los de dentro como de los de fuera. Así es que es muy interesante que, por ejemplo, el 57.1
Y me gustaría leer este versículo, porque es un versículo muy interesante. Los que tengáis Biblias lo podéis buscar. El 57, versículo 1, dice: y la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Es un versículo muy interesante para este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? En el que vemos personas buenas, personas justas, personas creyentes que han sido llevadas al descanso. Entonces Dios dice que muchas veces Dios se lleva al descanso antes de tiempo a personas porque busca librarles del mal que vendrá. Un mal que viene desde fuera, pero también un mal que se genera desde dentro. Y se ve muy bien en estos capítulos finales de Isaías. Es interesante que en medio de este conflicto también hay promesas de paz. Dios promete su paz en medio del conflicto, como tenemos, por ejemplo, en los versículos del 14 al 21 del capítulo también 57, pero no para todos. Así es que la paz será únicamente para aquellos que estén en una sintonía con Dios, que busquen al Señor, que sean llenos del Espíritu Santo. Esos, no importa lo que ocurra a su alrededor, no importa por dónde pasen, tendrán paz. Es la paz que tenía el apóstol Pablo, aunque fue apedreado, perseguido, metido en cárceles y finalmente muerto, él seguía estando gozoso y en paz. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo y en una relación profunda con Dios. Así es que también se me muestra cómo dentro de este pueblo habrá personas que aún en medio del conflicto estén en paz, pero no tendrán esa paz todos. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué conlleva este llamado que hace el Señor a vivir en la justicia? Este llamado que se presenta especialmente ahí en los primeros versículos del capítulo 56, hasta que se revele la justicia del Señor, que veíamos en ese bloque primero, ¿no? ¿Qué consiste? ¿En qué consiste este llamado a vivir en justicia? Pues la respuesta la tenemos en el siguiente apartado, que es otro A. Otro A significa que está en paralelo con la primera parte, o que va a dar respuesta a la gran pregunta que nos puede quedar en la mente en cuanto a ese pueblo universal que guarda el sábado del Señor y que vive en justicia. Bien, pues, ¿en qué consiste? Bueno, pues este se titularía La prueba del sábado y los estandartes, los estándares de un pueblo santo. Bien, la fidelidad al sábado es el estándar que debe aplicarse, pero fijaros, no como una teoría. Isaías y el Señor intentan a través de estos capítulos decirnos: oye, ¿cómo estás viviendo el sábado? ¿De qué manera lo estás guardando? ¿Lo estás guardando simplemente como un ritual religioso? ¿O lo estás guardando porque te deleitas con mi presencia, te deleitas en estar conmigo, te deleitas en ese tiempo en el que puedes estar con tus hermanos, disfrutando, compartiendo el mensaje, llenándote de la palabra de Dios? Así es que, ¿qué estándar debe aplicarse? No una teoría, sino que Dios pide una vivencia, es decir, un sábado vivido intensamente como alguien que está disfrutando de su Creador, especialmente de su Redentor y especialmente de todos aquellos, su familia y todos aquellos que comparten ese tiempo especial, de alimento especial, juntos, ¿verdad? Así es que el mandamiento inicial de este apartado, que está ahí en el 58.1, busca hacer consciente al pueblo de la rebelión y el pecado, una prueba en la que finalmente todos fracasan. Es interesante que Isaías nos deja entrever
constantemente, y los mensajes de Dios también, que por mucho que Dios llame a la santidad y a la perfección, el pueblo fracasa constantemente en alcanzar ese objetivo. Así es que frente a este problema, frente a esta perfección no alcanzada o esta santificación que a veces parece que no ascendemos en ella, aparece el apartado C1. Es decir, el problema del pecado y la necesidad. El Ya no me pecado veo. y la necesidad de ¿qué? La necesidad de ser perdonados, la necesidad de lograr vencer. Y también se toca el tema de la confesión, que finalmente el pueblo del Señor reconoce que es pecador y que no sabe cómo salir de esa situación. Así es que no solo se lanza una acusación de pecado, que está muy bien explicada en el capítulo 59, versículos 1 al 3, también se describe la naturaleza del pecado en los versículos 4 al 8 y se confiesan las consecuencias de mantenerse o de vivir o de no vencer ese pecado de los versículos 9 en adelante. Pero, ¿qué se puede hacer cuando hay esa incapacidad del pueblo para cumplir con los estándares que Dios ha establecido? ¿Qué puede hacer aquí Dios? ¿No? Esta es la gran pregunta que se manifiesta en el 56.1. Porque el 56.1, fijaros que dice, sed justos e imparciales con todos. Haced lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescataros y para manifestar mi justicia entre vosotros. Pero la realidad no es esta. Este es el estándar que Dios marca. Sed justos, sed imparciales con todos, haced lo que es bueno y correcto, porque yo estoy a las puertas. Esto es lo que Dios nos está diciendo aquí. Este sería el listón, ¿verdad? La meta hacia donde nosotros tenemos que llegar. Pero la realidad es lo que dice, por ejemplo, el 59 del 14 al 15. Y ahí entra toda la sociedad, ¿no? Y dice, nuestros tribunales se oponen a los justos, no se encuentra justicia por ninguna parte, la verdad tropieza por las calles, la honradez ha sido declarada ilegal, si la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad, el Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Así es que cuando Dios mira, se da cuenta que no hay esa justicia que Él está buscando. Y esto provoca la intervención directa de Dios, que es el centro de nuestro paralelismo concéntrico. Aquí aparece el centro. Ya sabéis que en un paralelismo concéntrico el centro es el mensaje más importante. Por lo tanto, es a donde me lleva todo el pensamiento de esta estructura. Y es el Señor y su ungido, el día de la venganza y además el año de la redención. Por lo tanto, fijaros que del 59:14 al 63:6 se está presentando al Señor, se está presentando a su ungido, se está presentando cómo Dios viene a vengarse, es decir, no en el sentido humano, sino en un sentido en el que Dios termina con la gracia y viene finalmente a decir, bueno, pues tú has escogido estar contra mí, pues automáticamente estás fuera. Tú has escogido estar conmigo y has caminado conmigo, pues automáticamente formas parte de los redimidos. Así es que, teniendo en cuenta la incapacidad de su pueblo para cumplir con los estándares de justicia que Dios ha establecido, y viendo la hostilidad a la que se enfrentan quienes intentan vivir por la verdad, intentan rechazar el mal, y viendo que hay ausencia de quien ayude, entonces el Señor mismo se viste para cumplir la misión de salvación y la venganza. Y es precioso lo que dice el capítulo 59. Os invito a que me acompañéis en la lectura. Capítulo 59,
versículos 14, 15, dice 15b, 15 segunda parte, ahí comenzaríamos, capítulo 59, versículos 15b en adelante. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Y se puso la justicia como coraza. Mirad que este versículo que vamos a leer ahora es el que emplea el apóstol Pablo para describir parte de la armadura que tiene que ponerse el cristiano sobre sí. Pues aquí fijaros, la armadura se la pone Dios como un guerrero que sale a defender a los oprimidos. Se puso la justicia como coraza. Se colocó en la cabeza el casco de la salvación, así es que Dios tiene muy presente en su mente, por eso el casco está en la cabeza, tiene muy presente en su mente la salvación. ¿De quién? De todos. Él busca salvar a todos, pero tiene que estar el requerimiento de la justicia por en medio. Se vistió con una túnica de venganza, es esa famosa túnica manchada en sangre que aparece en el que cabalga el caballo blanco al final del Apocalipsis, ¿verdad? Pues este manto, dice, se vistió con una túnica de venganza, y me encanta esta versión porque dice, se envolvió en un manto de pasión divina. Es decir, Dios tiene pasión por los que sufren, por los débiles, por los oprimidos, por aquellos que lloran. Bien, pues se envuelve en ese manto para frenar a los enemigos, para parar a los enemigos de su auténtico pueblo, de aquel que le está buscando y llamando desesperadamente. Él pagará a sus enemigos por sus malas obras y su furia caerá sobre sus adversarios, les dará su merecido hasta los confines de la tierra. En el occidente, la gente respetará el nombre del Señor. En el oriente lo glorificarán, pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel, atentos aquí, para rescatar en Israel a los que se hayan apartado en todo momento. La salvación es únicamente de Dios, es el ungido el que trae esa salvación, pero también a aquellos que han rechazado su gracia, a aquellos que han rechazado finalmente su llamado constante al arrepentimiento, a cambiar y a entregarse a Él, pues finalmente para salvar a su pueblo de una matanza, pues automáticamente Dios interviene y finalmente tiene que destruir al pecado. Recordad esto, Dios no quiere destruir al pecador, quiere destruir al pecado. El problema es que si yo me aferro, ¿verdad?, con todas mis fuerzas, me aferro con todas mis fuerzas al pecado y no lo quiero soltar, y Dios dice, oye, tengo que destruir eso que estás agarrando tan fuerte. El problema es que si lo destruyo, también te vas a destruir tú. Si yo digo, no, pero yo quiero seguir con eso, yo quiero seguir, no quiero soltarlo. Pues entonces llega un momento en que Dios dice, bueno, esto es un cáncer que yo tengo que destruir, te he dado mucho tiempo para que abandonases y soltases eso a lo que te estás aferrando, ahora es el momento de destruirlo, lo siento, hijo, tú no lo has soltado. Así es que voy a destruir el pecado, tristemente también serás destruido porque estás aferrándote a él. Por lo tanto, ahí están las dos grandes visiones del ungido. El ungido, ese conquistador ungido que viene, por un lado, a salvar a su pueblo y, por otro lado, a vengarse en una forma muy humana de hablar, ¿verdad? Pero finalmente a terminar con el tiempo de gracia, a terminar con el pecado y a que el universo vuelva a ser un lugar donde solamente more el bien y no el mal. Finalmente tenemos el paralelo al C1, el pecado y la necesidad. Volvemos a tener ahí en ese paralelismo concéntrico el pecado y la necesidad.
y aquí se me muestra la intercesión del pueblo del Señor. Es decir, el pueblo del Señor reconoce su culpa, el pueblo del Señor reconoce cuál es su estado y pide de alguna manera socorro y ayuda a Dios. Estos capítulos, es muy interesante, hasta el final del libro, hasta el final de esta parte, son una oración del pueblo de Dios, que va hasta el capítulo 64, versículo 12, y todo está montado para que a partir del 65, del 1 al 66, 24, también sea una respuesta del Señor. Así es que es una oración que, por un lado, el pueblo de Dios está reconociendo su estado, su forma terrible, y, por otro lado, Dios está dando una respuesta. Todo en formato de oración. Así es que es interesante que en medio de esta lucha entre el pecado y la justicia, el ungido, muy interesante esto, el ungido nombra vigilantes, que en hebreo se denominan mazkirim. Así es que Dios mismo nombra vigilantes. ¿Y quiénes son estos vigilantes? Fijaros qué interesante. Estos mazkirim son personas que oran. Atentos a esto, personas que oran constantemente. ¿Y qué están pidiendo constantemente en su oración? Están pidiendo constantemente la intercesión divina. Fijaros que en el 62, capítulo 62, versículos del 6 al 7, capítulo 62, versículos de 6 al 7, dice: «Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descanséis vosotros que dirigís vuestras oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra». Así es que fijaros qué interesante estos mazkirim, ¿verdad?, que están en las murallas de la ciudad y están orando constantemente para que el Señor, de alguna manera, actúe, para que el Señor rompa los cielos y descienda, como me dice el capítulo 64, versículo 1, me dice, en esta oración continua que hay hasta el final, dice: «Oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia?». ¿Veis de nuevo aquí el temblor? La tierra tiembla frente a la gloria de Dios, frente a la perfección de Dios, a la santidad de Dios, ¿verdad? Estos que están orando piden la intervención de Dios. Rompe los cielos, abre los cielos, ¿verdad? Y entra. Es como si los cielos nos separasen como un velo de la cortina, como un velo de cortina de la presencia de Dios. Hay visiones que dicen que en un momento dado ese cielo se enrollará como una cortina y estaremos viendo al otro lado de la cortina que está el Señor ahí mismo con sus millones y millones de ángeles, ¿no? Por lo tanto, muy interesante estos mazkirim en las murallas del pueblo de Dios orando constantemente. Bueno, pues estos 10 días que estamos empleando para la oración, nosotros somos esos mazkirim que estamos pidiéndole al Señor que intervenga, pidiéndole al Señor el Espíritu Santo, pidiéndole que realmente necesitamos una intervención urgente de su parte para que no solo transforme nuestra vida, sino para que transforme y prepare a todas aquellas personas de toda la tierra que tienen que conocer el mensaje de la salvación de Dios. Entramos en el A3, veis que todos los As están en paralelo, así es que entramos en el A3, que es el pueblo universal responde. ¿Qué responde el pueblo universal? Si leemos el capítulo 65, versículo 1, dice: «Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre:
heme aquí, heme aquí. Qué interesante. Aquí se está mostrando que realmente el pueblo universal de Dios busca a Dios, que hay muchísimas personas ahí fuera que de alguna manera creen en Dios, buscan a Dios, quizá no conocen todo lo que nosotros conocemos, quizá no conocen el plan de la redención como nosotros lo conocemos, pero son personas que realmente le entregan su vida a Dios y buscan hacer lo que Dios hizo, hacer especialmente lo que hizo el siervo. El otro día, supongo que muchos lo habréis visto en televisión, un señor mayor, ¿de qué ciudad era, Tiani, este que estaba dando comida? No sé, un pueblo, ¿Era Burgos o...? No sé, era un pueblo de... Un señor mayor De un pueblo... que él decía que pasó tanta hambre, tanta hambre, tanta hambre cuando era niño, 80, que él 87 creía que no podía haber nadie hoy que pasara la necesidad y el hambre que él pasó. Así es que este hombre de 87 años, toda la vida se ha dedicado a conseguir alimentos, a conseguir a través de acuerdos con los supermercados, con todo, para dar de comer a las personas, ¿verdad? Pues mis hermanos, yo os digo una cosa. Este hombre, y yo le escuché hablar y realmente se notaba que tenía amor en su corazón por los que le rodeaban, ¿no? Este hombre, pues, ¿qué queréis que os diga? Está dirigido por el Espíritu de Dios, porque está ayudando a tantas personas en necesidades vitales que tienen, que realmente tiene el corazón de Dios. Así es que cuando aquí Dios dice, me buscarán, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Hay tantas personas que no conocen a Dios, que no preguntan por Dios, pero sin embargo en sus acciones y en lo que sienten en su corazón realmente están buscando a Dios. Pues hay muchísimos así en el mundo, ¿verdad? Y dice, y fui hallado por los que no me buscaban, y dije a gente que no me invocaba mi nombre, es decir, que no especialmente pertenecían a ninguna religión, ni especialmente estaban buscando a Dios porque quizás nunca lo habían conocido, pero Dios se presenta a ellos y les dice, heme aquí, heme aquí. Así es que llegará un momento en que estas personas verán claramente que Dios está ahí y verán claramente que su vida ha estado dirigida por Él y realmente verán que el Espíritu Santo ha llenado sus corazones y los ha guiado en la labor que ellos han hecho. Y por supuesto, Dios les responderá y les responderá con la salvación. Así es que Dios responde a este pueblo universal que Él tiene en toda la tierra. Finalmente tenemos un B2, ¿verdad?, que se corresponde al B1 que tenemos al principio, en el que de nuevo me habla cómo al final de la historia, hasta el final de la historia, estarán estos dos grupos en tensión, que seguirán teniendo oposición, ¿verdad?, pero también aquí ya vemos que habrá inclusión y exclusión. Es decir, Dios, dentro de esta oposición, pues se quedará, desde luego, con unos, los que realmente le buscan, y no se quedará con aquellos que realmente no le buscan. Por lo tanto, aquí tenemos estas luchas que se mantendrán dentro de ese pueblo universal de Dios hasta el final. Pero tengamos cuidado porque podemos estar dentro del pueblo de Dios y dentro de esas luchas de oposición, ¿verdad?, al final acabar excluidos en vez de incluidos. Pensábamos que estábamos incluidos y resulta que acabaremos excluidos. Y esto es lo que presenta muy bien estos capítulos finales. Y finalmente terminamos con el A4, en el que de nuevo, en un paralelismo perfecto, concéntrico, veis, el pueblo universal guarda el sábado con el Señor. Y esto está bien descrito en capítulo 66, versículos 18 al 24. Y vamos a leer esos versículos 18
al 24 del capítulo 66 porque merecen la pena. A ver, del 18 al 24 dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan a arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Fijaros qué interesante. Dice que personas que nunca escucharon de Dios, que nunca oyeron de Él, que ni siquiera pertenecían al pueblo remanente ni nada, finalmente dice que estos publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén. Es decir, vendrán de la manera que sea, pero acabarán formando parte del pueblo de Dios. Al modo que los hijos de Israel traen las ofrendas en utensilios limpios a la casa de Jehová, así vendrán estas personas. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. O sea que Dios no hará acepción de personas ninguna. No porque yo tenga el título de adventista, ¿verdad? Voy a acabar siendo un sacerdote y los que no tienen el título de adventista, bueno, pues esos acabarán siendo porteros de la Nueva Jerusalén o algo así. No, no, no. Dios tomará de estos últimos también a muchos de ellos como sacerdotes, como levitas, es decir, estarán en puestos relevantes dentro de la obra de Dios. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo, y aquí literalmente dice, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Y aquí tenemos una imagen final, ¿verdad?, de ese fuego que destruirá, en el que sabemos por otros textos que se convertirán en ceniza, pero aquí se está hablando de la Gehenna. La Gehenna era el basurero que había fuera de Jerusalén, donde los gusanos estaban allí continuamente, porque allí tiraban mulos, tiraban cadáveres, tiraban basura, y continuamente le prendían fuego. Así es que constantemente aquello estaba ardiendo y constantemente había gusanos allí por siempre. Pues es una imagen que ellos podían ver, que ellos podían palpar, y de alguna manera dice, mira, los que estén contra mí finalmente acabarán en ese basurero, en ese infierno, ¿verdad?, en el que se quema toda la basura, lo que no sirve, y donde los gusanos se los comen, que finalmente es la muerte. Así es que me gustaría que nos quedásemos con la idea de que tenemos a un Dios todopoderoso, que finalmente vendrá, no solo para darnos la salvación a aquellos que hayamos caminado hacia Él, unos conscientemente y otros inconscientemente, pero Dios finalmente reunirá a todos. No será injusto con nadie, porque ya hemos visto que la justicia es el cinto que está en sus caderas. Así es que en resumen, el A1, el B1, el B2 y el C1 desarrollan el tema de la gran necesidad que tiene el pueblo genuino y universal del Señor de ser librados del pecado, de sus enemigos invisibles, tanto los de dentro como los de fuera. Esto es lo que desarrollan especialmente la A1, B1, B2 y C1. Esa es la gran temática que está en el fondo. Luego, la gran sección central, que es la D, es el compromiso del Señor con la obra de salvación y venganza, actuando siempre por medio del ungido, es decir, por medio de Cristo se realiza esta obra para salvar a unos y otros para condenación. Y finalmente el C2, el A3, el B2 y el A4 muestran al Señor que
como respuesta a la oración, promete hacer todo lo que ha prometido. Así es que, como respuesta a la oración, el Señor va a hacer hasta lo último que ha prometido. Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro mundo no debe asustarnos, no debe amedrentarnos, sino que debe darnos la seguridad de que Dios sigue dirigiendo la historia. Este tiempo ya había sido anunciado, pero en este tiempo actuará el conquistador ungido y salvará a su pueblo, rescatará a los suyos y frenará a los enemigos del pueblo de Dios y finalmente los destruirá. Así es que, mis hermanos, que el Señor nos ayude en nuestra fidelidad a nuestro Creador, que se manifiesta en ese cuarto mandamiento del sábado, que el Señor nos ayude en nuestra fidelidad y agradecimiento a nuestro Redentor, que también se manifiesta en ese cuarto mandamiento del sábado, y que podamos formar parte de ese pueblo universal de Dios que guarda el sábado del Señor de una forma práctica, de una forma auténtica, con todas las connotaciones que eso conlleva, de justificación por la fe, de santificación, de fidelidad a los mandamientos de Dios y finalmente de testimonio a todos los que nos rodean y de un carácter transformado a imagen de Jesús. Que el Señor os bendiga y que el estudio de este libro de Isaías pueda ser para nosotros una constante inspiración. Os digo que podríamos escribir miles y miles de páginas sobre cada una de estas estructuras y no terminaríamos. Tanta profundidad hay en lo que este profeta ha puesto ahí. Así es que aprovechemos la escuela sabática, profundicemos en el estudio de la escuela sabática y busquemos materiales. Hay materiales fantásticos sobre el libro de Isaías que nos ayudarían a entender muchísimo más profundamente todo lo que este profeta y el Señor quieren transmitirnos a través de él. Así es que el Señor os bendiga, que podamos seguir creciendo, mantengámonos unidos a él a través de la oración y especialmente a través del estudio de la palabra de Dios, que es una maravilla cuando uno se para, le pide a Dios, ayúdame, y el Señor ayuda, y el Señor muestra, y el Señor transforma. Que el Señor os bendiga. Amén. Muchísimas gracias, querido Sergio, por esta brillante exposición. Creo que ha sido realmente nutritivo, ha sido una bendición. Y mirad, si os parece bien, como habíamos informado, vamos a dar paso a las preguntas, a aquellas ideas que podáis tener en mente y que queráis de alguna forma compartir. Os sugerimos que lo podéis hacer a través del chat de la aplicación Zoom. Y de esta manera, pues que de alguna forma podamos pues enriquecernos todos. Mientras van llegando las preguntas, quizás sería bueno, Sergio, preguntarte por la bibliografía que hayas podido consultar, quizá para la preparación de este tema, o algún otro libro que te parezca o te resulte estimulante cuando hablamos pues, de estos profetas mayores. Sí, yo especialmente he trabajado con un autor, que yo os puse el autor, que es Modjer. Os muestro el libro y yo os aconsejo que compréis este libro porque es un biblista, es verdad que es protestante, pero no veáis cómo trabaja el sábado este hombre. Así es que este es el libro, no sé si lo veis, ¿de acuerdo? Es es un comentario del Antiguo Testamento de la editorial Andamio, ¿de acuerdo? Y yo os aconsejo este libro. Ya veis el tamaño del libro, solo para Isaías. Tiene exactamente 700 y pico páginas, pero es una auténtica maravilla. Todo el libro es estructura tras estructura. Realmente todas las estructuras, con algunas pequeñas variaciones, las he sacado de este autor y bueno, yo disfruto con él. Tengo otros libros de él, tiene otro del Éxodo, que es otra maravilla. Tiene un estudio sobre los 10 mandamientos en ese libro del Éxodo que, bueno, yo he leído pocas cosas tan buenas como las que este autor
Además es un hebraísta y tiene un conocimiento bíblico fuera de serie. Por lo tanto, yo os aconsejo este libro, principalmente, y ya luego todos los comentarios de Elena de White, de los que también he tirado, aunque yo he preferido no aportar citas de Elena de White, porque creo que cada vez más debemos centrar nuestro estudio en la palabra de Dios y no en citas y citas y citas de Elena de White que muchas veces empleamos hasta fuera de contexto, y últimamente hasta nos hacemos la guerra con las citas de Elena de White. Por lo tanto, prefiero centrarme en la Biblia, solo lo que dice la Biblia, y en este caso este hombre es ultra bíblico y me parece uno de los mejores comentarios que yo he leído sobre el libro de Isaías. Así es que esto os puedo aconsejar. Muy bien, muchísimas gracias. Dentro del libro tenéis más bibliografía, pero vale. hay muchos comentarios sobre el libro de Isaías, pero este me parece especialmente bueno. De acuerdo. Mira, tenemos dos preguntas en el chat. Una es, ¿a qué se refiere el pequeño Apocalipsis de Isaías del 24 al 27? El pequeño Apocalipsis de Isaías. Sí, bueno, está todo el tema de la destrucción. No sé si hay alguna pregunta específica. Destrucción sobre la tierra. Luego tenemos toda la alabanza por el juicio y la salvación y el canto de alabanza al Señor. En fin, todos son temas que tienen que ver con el final de la historia y el juicio. Pero no sé si hay alguna pregunta específica sobre él. Supongo que se referirá... sí, sobre todo el hecho de que hay quien habla de estos libros como el Apocalipsis de Isaías y sencillamente era por ver un poquito quizá el contexto, Isaías, ¿no? El marco. El problema es que Isaías realmente todo, desde el principio hasta el final de Isaías, es casi un apocalipsis. Es decir, él está todo el rato enfocando los eventos de su tiempo y los está enfocando siempre hacia el final. Es decir, incluso veis como desde el principio él está empleando las tres figuras del rey davídico y luego las mezcla con el ungido, conquistador, ¿verdad? Y mete también al siervo. Por lo tanto, él está todo el rato enfocando la historia hacia el final, porque tened en cuenta que el pueblo de Israel en su época estaba viviendo al final de una gran etapa en el que Babilonia estaba a punto de caer sobre ellos y por lo tanto es un momento tipológico espectacular que es calcado al final del tiempo. Por lo tanto, Isaías es el gran profeta, junto con Ezequiel y Daniel, pero sobre todo Isaías y Daniel, que enfocan todas sus profecías hacia el fin. Es decir, parten de la historia que les ha tocado vivir, como Daniel, ¿verdad? Daniel en Babilonia, y lo que a él le pasó es un tipo de lo que os va a ocurrir a vosotros al final de la historia. Así es que la situación del pueblo de Dios y todo lo que va a ocurrir al final, situación en aquella época, y todo lo que va a ocurrir al final, es un paralelismo perfecto. Así es que para mí, más que un pequeño apocalipsis, que es cierto que sigue los parámetros del apocalipsis, yo creo que todos los escritos de Isaías son bastante apocalípticos, aunque no se los haya visto así, en el sentido de que tiran hacia el final de la historia y hacia la redención final en esa obra del conquistador ungido, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Mira, hay alguna pregunta más. Nos pregunta también en relación a si recuerdas o si tienes en mente si el manuscrito del Qumran de Isaías, ¿de qué fecha está datado? No sé si esto lo recuerdas. El siglo II antes de Cristo. Perfecto, perfecto. Por otro lado, se nos pregunta también si nos podrías recordar el nombre del autor que mencionaste. ¿Era M-T-Y-E-R? Sí, es J.A. Motyer, M-O-T-Y-E-R.
¿Lo J. tenéis? Mot. Ahí lo tenéis. Vale, vale, ¿Vale? perfecto. Os lo he copiado aquí en el chat para que el que quiera pueda tomar nota. Es en Isaías de Ediciones Andamio, que Ediciones Andamio suele trabajar bastante bien, ¿eh? Sí. Bueno, Creo. tienen un comentario de libros así blancos y negros sobre el Antiguo Testamento que han cogido al mejor autor que se conoce prácticamente para cada uno de los libros del Antiguo Testamento y han hecho un libro para cada libro del Antiguo Testamento y suele ser genial, ¿eh? El del Éxodo que tengo es de la misma colección y es espectacular, ¿eh? Es del mismo Muy autor bien. también. Muy bien. Nos preguntan también qué versión de la Biblia o has utilizado en ciertos momentos, o quizá podríamos preguntarte cuáles son las que sueles usar más. Bueno, yo uso muchas, pero generalmente uso la Reina Valera del 60, uso también la del 90, generalmente, y esta versión que os he leído frecuentemente es la Nueva Traducción Viviente, que ya sabéis que más que para el estudio, aunque esta se centra muy bien o bastante bien en el sentido original del texto, más que para el estudio, es un placer leerla, porque tiene expresiones y formas de expresar los versículos que es maravilloso, ¿no? O sea, te enteras de una manera, a lo mejor en la del 60 te cuesta muchísimo entender y qué está diciendo aquí Isaías, sin embargo en esta lo ves clarísimo, ves clarísimo, clarísimo lo que está diciendo y cuál es el fundamento, ¿no? O el sentido total del versículo y lo que quiere decir. Así es que está traducida también directamente del hebreo, solo que han buscado un lenguaje muy actual y muy claro para transmitir, y sobre todo muy emocional. Así es que me parece muy bonita. Ya habéis visto algunos textos leídos de esta Biblia y está muy interesante. La encontráis, esta Biblia la tenéis muy fácilmente por Amazon. Yo tengo, por ejemplo, esta que es toda en cuero, es un tamaño pequeño muy, muy interesante y para leer, sobre todo los salmos, sabiduría, todo esto es fenomenal. Mi esposa tiene esta pequeñita también, azul. Las tenéis por Amazon a precios muy interesantes. Qué bueno, Sergio. A modo de spot publicitario, es una de las versiones que hemos regalado en el Colegio Urgel a todos los alumnos desde sexto de primaria hasta cuarto de la ESO, porque hay una versión muy barata, pero barata y atrayente, papel reciclado, no sé qué, y lo que queremos es que se introduzcan en la lectura de la Biblia como un libro de compañía, está claro. Desde luego para jóvenes es excepcional, porque es que no puedes decir, es que no me he enterado, porque es que está clarísimo lo que está diciendo, ¿no? Sí. No hay ni un texto que puedas decir, ¿y qué querrá decir con esto? No, todo está clarito, clarito. Sí. Mira, alguna pregunta más, Sergio. En relación un poquito a lo que has mencionado sobre el espíritu de profecía, la verdad es que, bueno, creo que se ha entendido bien lo que has expresado, porque por el uso o el abuso o lo que sea, pues puede haberse producido esto, ¿no? La pregunta que se nos plantea es el hecho de que no hay nada malo en usar el espíritu de profecía si se usa dentro del contexto, porque al fin y al cabo, pues Ellen White es una profetisa más, ¿no? A diferencia quizá de Mayer, que quizá no es profeta, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Si quisieras un poquito ahondar en esto. No, yo estoy totalmente de acuerdo y yo soy de los que empleo citas del Espíritu de Profecía en mis cultos casi constantemente. Pero hay determinados temas, como en este caso, que es un libro de la Biblia, que prefiero centrarme en el libro de la Biblia y sus estructuras, ¿verdad? Para que las personas que lo escuchen puedan enamorarse del estudio de la Biblia. Más que por aportes, si ya entráramos dentro de doctrinas que Isaías presenta, pues entonces sí podríamos tirar del espíritu de profecía para que apoye determinadas cuestiones que ya Isaías deja claro. Pero bueno, si queremos tener más apoyo, ¿verdad? Pero para mí, y esto lo podéis tener muy claro, el espíritu de profecía y Ellen White está tan inspirada como cualquier profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y desde luego es un profeta enviado especialmente en un momento de crisis tremenda, que es la que estamos viviendo, para nuestro tiempo, como Isaías o como Daniel o como Ezequiel, que fueron enviados en momentos de crisis con mensajes específicos y fundamentales. Y os voy a decir más. Los dos testigos que aparecen en Apocalipsis son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero
hay un tercer testigo en el Apocalipsis, y sabéis que en el Antiguo Testamento todos los que eran juzgados tenían que ser, en el caso de ser condenados, tenían que ser juzgados por el testimonio de 2 o 3 testigos. Bien, pues Apocalipsis me dice quiénes son los 3 testigos. Los 2 son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el tercer testigo es el testimonio, es decir, el testigo de la profecía. ¿De acuerdo? Y esto lo dice clarísimamente. Así es que todo el mundo será de alguna manera juzgado a través del testimonio de lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero algunos, y ahí especialmente entra el pueblo adventista, seremos juzgados también por el testimonio del tercer testigo, porque posiblemente muchos no habremos querido hacer caso a lo que dice y posiblemente tendremos problemas serios en el juicio por ese tercer testigo, que dirán, lo sabía, pero no quiso hacer caso. Bueno, simplemente para que veáis lo que opino del espíritu de profecía, por si alguno tenía alguna duda. Así es que no es deseo de no emplearlo, sino que creo que no era el momento de emplearlo. Sí, soy testigo de esa fidelidad, efectivamente. Lo has explicado muy bien, Sergio. No era tanto duda, sino era el complemento que acabas de realizar. Mira, hay otra pregunta que nos plantean. Dicen que Isaías es difícil de entender sin conocer bien la Torá, porque casi todo está haciendo referencia a la Torá. Y nos gustaría conocer pues, tus comentarios en ese sentido. Bueno, todos los profetas del Antiguo Testamento, y esto es fundamental y es triste que a veces no lo entendamos así, todos los profetas del Antiguo Testamento tiran de los antecesores, es decir, especialmente la Torá. La Torá realmente son los 5 libros de Moisés. ¿Por qué? Porque todo lo demás, es decir, los profetas y ya los libros de sabiduría, ¿verdad?, son añadidos que lo que hacen es actualizar los escritos de Moisés. Quiere decir que si nosotros queremos encontrar el plan de salvación, pues está en la Torá. Es decir, está en los 5 libros de Moisés, en ese Pentateuco, ahí está. Es verdad que los judíos llamaron Torá finalmente a todo, ¿no? A los 5 libros de Moisés, más escritos, más todos los libros de sabiduría y profetas. Bien, pero realmente, ¿qué hacen los profetas? Los profetas no se inventan nada, no sacan ninguna doctrina nueva. Siempre cogen de los 5 primeros libros de la Biblia. Porque mirad, en los 5 primeros libros de la Biblia no solo está toda la ley de Dios, que es un micro resumen de toda la palabra de Dios, porque lo que hace toda la palabra de Dios no es más que ampliar cada uno de los 10 principios que hay en los 10 mandamientos para nuestra vida diaria y todas las problemáticas que tengamos, sino que además está todo el tabernáculo, todo el santuario, que según Elena de White es una profecía resumida del Evangelio. Así es que si yo creo que toda la Biblia está resumida en los 10 mandamientos y todas las articulaciones de la ley que hizo ya Moisés en el Pentateuco de esos 10 mandamientos, y además tengo toda el Evangelio en sombras del santuario, con todos sus rituales y con sus significados que finalmente van siendo explicados a lo largo de toda la Biblia, pues realmente siempre, tanto Isaías como Ezequiel, como Daniel, como cualquier profeta, incluso el Apocalipsis dentro del Nuevo Testamento y cualquier evangelio del Nuevo Testamento, yo los podré entender solo si voy a buscar lo que están diciendo en el Antiguo Testamento, especialmente en los 5 primeros libros de Moisés, especialmente en el santuario. ¿Por qué? Porque, digamos, que toda la teología y la simbología que emplean los profetas la sacan de los anteriores. Hay pocas cosas que sean nuevas. Todo está en los anteriores. Así es que ellos tienen constantemente que tirar de los anteriores, y cuando yo estudio tengo que ir constantemente a consultar a los anteriores para entender
El Apocalipsis es un caso claro. Si yo el Apocalipsis lo intento entender sin ir al Antiguo Testamento a ver de dónde me saca cada una de las simbologías que aparecen ahí, pues no entenderé nada del Apocalipsis. Lo entenderé en la medida en el que yo coja cada uno de los elementos que aparecen ahí y me vaya al Antiguo Testamento a ver, oye, ¿por qué menciona a Jezabel, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué menciona a Jezabel ahí en una de las iglesias? Si en aquella época Jezabel ya no existía. Oye, es que tengo contra ti que tienes ahí a una mujer que se llama Jezabel. Lo que me está diciendo únicamente, oye, vete al Antiguo Testamento, mira a Jezabel, mira qué hizo con el pueblo de Dios, mira cómo se casó con el poder político, cómo dominó al poder político y cómo finalmente persiguió a los profetas de Dios. Pues igual que hizo Jezabel, esa iglesia de esa época, ¿verdad?, va a hacer lo mismo, se comporta como Jezabel y actúa como Jezabel porque ha metido la idolatría en su seno. En fin, yo entenderé qué pasa en el tiempo del fin yendo al Antiguo Testamento, yendo a la historia. ¿Por qué? Porque el final se explica desde el principio. Es decir, la tipología está constantemente en todos los profetas y yo solo puedo entender desde el pasado. No puedo entender desde el futuro, tengo que entender desde el pasado. Así es que todos los profetas van a tirar siempre del pasado para explicar el futuro. Y no hay otra forma de entenderlo. Por lo tanto, es muy importante que yo entienda tanto Isaías como cualquier profeta desde los escritos anteriores a él. Pues muchísimas gracias, Sergio, por esa explicación. Es curioso, ¿verdad? Porque en este mundo parece como que lo nuevo siempre es lo mejor, pero en el mundo bíblico no, efectivamente, del pasado hacia el futuro, el pasado para comprender el futuro. Es la famosa regla de Salomón, ¿no? Cuando dice, no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que ocurre ya ocurrió, todo lo que ha sucedido ya sucedió. Dios hace que la historia se repita. Así es que la historia de nuestro mundo, los paganos creían que era un círculo continuo y sin fin. Bien, esta es la idea del esclavo, ¿no? El esclavo piensa que todos los días igual y nunca saldrá de ahí. Sin embargo, Dios te dice, no, mira, en vez de ser un círculo, vamos a mover el círculo hacia adelante. Cuando yo tiro de un círculo hacia adelante, entonces convierto, ¿en qué lo convierto? En un muelle. En un muelle. Un muelle, ¿verdad?, que es verdad, da el mismo círculo, el ser humano es tan torpe que vuelve a tropezar otra vez en la misma piedra, vuelve a tropezar otra vez en la misma piedra, vuelve a tropezar otra vez en la misma... Pero la historia va avanzando y de cada tropezón aprendemos lecciones, al menos algunos. Entonces, la idea de Dios es, bueno, lo mismo que le pasó a Adán y Eva, le vuelve a pasar a Abraham, y luego le vuelve a pasar a sus hijos, y luego le vuelve a pasar al pueblo de Israel, y luego le vuelve a pasar... Pero a través de la historia de la redención vamos avanzando hacia el final. Tristemente, lo que la Biblia me está mostrando es que el ser humano se mueve en ese círculo constante de constantemente volver al pecado, constantemente caer en la misma piedra, constantemente tropezar en lo mismo, y en las mismas tropezaduras que tuvieron en la época de Isaías son las que estamos teniendo nosotros hoy. No hemos aprendido aparentemente nada, pero Dios... Y nunca le podremos decir, oye, es que no nos lo dijiste, es que no nos advertiste, es que no sabíamos que estábamos tan mal. ¿Cómo que no? Si os ha hecho una radiografía a través del libro de Isaías de cómo estaba el pueblo en la historia y cuáles fueron sus consecuencias, lo mismo os va a pasar a vosotros. Entonces, ¿en qué lado os queréis poner? Así es que siempre tenemos que aprender del pasado. Y ahí está la cita de Elena de White, no olvidemos, ¿verdad?, el pasado. No olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Y el apóstol Pablo, que nos dice, oye, todo lo que les ocurrió a los israelitas, ¿qué es? Bueno, pues es un tipo para nosotros que hemos llegado a los tiempos finales. Así es que ojalá no hagamos como hicieron los israelitas, dice Pablo, ¿no? Pero tristemente, las grandes mayorías caemos en ese tropiezo constante en la misma piedra. Así es que el Señor trabaja de esta manera, haciendo círculos, ¿verdad? Y se va repitiendo la misma historia, pero
cada vez más grande, cada vez más universal, hasta que finalmente, pues Babilonia, que era una cosa reducida, ahora resulta que abarca toda la tierra, pero se comporta igual que la Babilonia original, va a hacer los mismos movimientos, va a atacar de la misma manera. Así es que la historia se repite, pero yo aprendo desde el pasado lo que va a pasar en el futuro. Muy bien, Sergio. Mira, hay una última, bueno, una pregunta más. Me preguntan, claro, ¿qué predicaría Jonás para que Israel se arrepintiera, o sea, para que Nínive se arrepintiera mientras que Israel no? Bueno, es quizás una pregunta retórica, ¿no? Da que pensar, ¿no? La historia de Jonás es una historia muy, muy impresionante, ¿no? Porque es un predicador que predica de mala gana, de forma rutinaria, obligado, forzado, que además lo vemos en su actuación cuando se sienta fuera de la ciudad a contemplar a ver cómo se va a destruir Nínive, ¿verdad? O sea que el tipo no ama para nada a esos enemigos, que eran los sirios, ¿verdad? Que eran sus peores enemigos, y lo hace forzado por lo que Dios ha hecho, ¿no? Dios le ha perseguido hasta que vaya y lo diga a la fuerza. Pero tristemente la historia de Jonás pues no es más que una especie de antítesis de lo que fue la vida de Jesús. Jesús es todo lo contrario a Jonás. O sea que a veces se nos pone en la Biblia historias de personajes para que nosotros aprendamos por antítesis. Fijaros que los marineros, vamos a ir a los marineros, una vez se ha demostrado que Jonás es culpable, han echado suertes ante Dios. Esos marineros que son todos paganos, antes de tirar a Jonás por la borda, tiran todas sus mercancías, con tal de no tirar a Jonás por la borda. Es decir, intentan salvar a ese hombre que Dios ha señalado como culpable de todas las maneras posibles, y antes de tirarlo por la borda, elevan una oración a Dios diciéndole: Señor, perdónanos por lo que vamos a hacer con este siervo tuyo, y que su sangre, y lo dicen directamente estas palabras, que su sangre no caiga sobre nuestras cabezas. ¿Sabéis? Esto es una antítesis absoluta de lo que hizo el pueblo de Dios con el juicio de Jesús. Dijeron lo mismo que los marineros, pero al revés. Los marineros, que eran paganos, sabían que ese hombre era culpable, pero los dirigentes judíos que juzgaron a Jesús sabían que ese hombre era inocente y buscaron testigos falsos, crearon toda una situación falsa para lograr acusarle y finalmente condenarle falsamente. Y gritaron: y que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y las de nuestros hijos. Así es que descubrimos en la historia de Jonás una antítesis. Por eso Jesús dijo muchas veces, dice: oye, hasta Sodoma y Gomorra y sus habitantes serían mucho mejor persona que vosotros lo estáis siendo, teniendo el conocimiento que tenéis de Dios. Así es que tristemente, ¿qué pasó en Nínive? Pues yo creo que el Espíritu Santo actuó de una forma prodigiosa, porque es imposible que con la predicación rutinaria de aquel hombre, que seguramente lo único que dijo es, gritó: Nínive va a ser destruida, Dios la va a destruir por vuestro pecado, Nínive va a ser... Y se fue paseando por toda la ciudad diciendo eso. Oye, cómo toda la ciudad se arrepiente y se convierte. O sea, es la maravilla, el resultado maravilloso que sueña cualquier predicador. Y resulta que son paganos los que responden a esta predicación horrorosa. Y sin embargo, el pueblo de Dios tuvo a Jesús en medio de ellos, o tuvieron a un profeta como Isaías, y no son capaces de cambiar ni un ápice. Bueno, pues por eso el pueblo de Dios es universal, y hay miles por ahí que responderán al llamado del Espíritu Santo, como su pueblo tristemente no está respondiendo. De todas maneras, la Biblia tiene muchos enigmas. Sí, muchísimas gracias, Sergio, porque sin duda. Además, ha respondido un poquito a la segunda pregunta que habían mencionado. En principio, creo que no hay más preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta de última hora antes de dejar a Sergio ya descansar, porque lo hemos disfrutado mucho, la verdad. Pues si no hay más preguntas, te doy paso, Conchi, si quieres hacer un poquito pues la parte final.
Me uno a Daniel y bueno, a todos los que estamos aquí presentes en darte las gracias, Sergio. La segunda ocasión que tenemos en Urgel para invitarte y espero que no sea la última. Ahora vía Zoom es mucho más fácil, ¿no?, de poder cuadrar agendas. La primera vez fue con Apocalipsis y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Y ahora con Isaías, pues también hemos disfrutado mucho y te lo agradecemos de todo corazón. Un placer. Han sido 3 días intensivos, pero han cundido mucho. Y bueno, te lo agradecemos. Recibirás una pequeña muestra de nuestro agradecimiento. Consulta tu email de aquí a poco tiempo. Y ahora, pues si os parece, vamos a elevar una oración de despedida. Os agradecemos también a todos vosotros por vuestra asistencia, por vuestras preguntas, por vuestras oraciones y deseamos también y pedimos al Señor que el Señor os bendiga. Vamos a hacer una oración de despedida. Señor, gracias porque tú estás aquí. Tú dijiste que donde hay 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Señor, aquí hay más de 3. Te pedimos que lo que hemos oído, el mensaje que tú tienes para nosotros, haga cambios en nuestra vida, que no lo olvidemos, que no sea un sábado más, sino que sea un punto ya de no retorno hacia ti, Señor. Amén. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son críticos. Como decía el pastor Martorell, no creemos que realmente haya un punto de retorno. Esto parece ser que va a ir ahí hacia el final. Esta nueva normalidad ha llegado para instalarse, Señor, es lo que parece ser que va a ocurrir, pero nosotros hemos de mirar hacia arriba, hacia ti, porque esto es un preámbulo y Jesús dijo que cuando veamos la higuera, las hojas de la higuera, que sepamos que nuestra redención está cerca. Amén. Sobre todo, no te apartes de nosotros y que nosotros, más bien que nosotros nos apartemos de ti, que seamos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, Señor, que transformes nuestro carácter, que nos dejemos utilizar por ti. Ayúdanos, Señor, para que seamos recipientes de tu Santo Espíritu y que podamos transmitir al mundo estas maravillosas verdades que estamos compartiendo hoy aquí. Por todos los que estamos aquí, por nuestras situaciones personales, por las personas que están en contacto con nosotros, Señor, que lo que realmente se contagie sea el Evangelio y no ninguna enfermedad. Te lo pido todo con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Un placer estar con vosotros. Gracias. Que el Señor os bendiga mucho y a seguir creciendo todos los días. Gracias, Sergio. Un abrazo. Muchísimas gracias y gracias a todos los participantes. Recordad que las grabaciones estarán en el YouTube de la Iglesia Adventista de Urgell, para cuando las queráis. Que Dios os bendiga muchísimo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Muchas Daniel. gracias. Buenas